El sol descendía lentamente sobre el horizonte dorado del desierto, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que parecía fundirse con las dunas infinitas. El viento susurraba canciones antiguas entre las arenas, cargadas de secretos y promesas olvidadas. Allí, en medio de aquella inmensidad salvaje, surgía un palacio de mármol blanco, tan majestuoso que parecía un espejismo esculpido por los dioses mismos. Sus columnas de alabastro se elevaban hacia el cielo como lanzas orgullosas. Las fuentes de agua cristalina serpenteaban por los patios interiores, dibujando melodías suaves en el silencio abrasador del desierto. Alfombras persas cubrían los pisos de mosaico, y el aroma del incienso de rosas y sándalo impregnaba cada rincón, como un susurro de lujo y misterio. En lo más alto de una terraza de mármol, de pie como un rey en su trono de soledad, estaba Samir al-Rashid. Vestía una túnica de lino negro bordada en hilos de oro, que contrastaba con su piel tostada por el sol implacable de los años. Sus ojos, de un gris acerado, contemplaban el horizonte sin parpadear, como si en la distancia buscara algo que ni él mismo sabía nombrar. Samir era una leyenda entre los suyos. Gobernaba vastas tierras y rutas comerciales que cruzaban continentes, y su palabra tenía el peso de un decreto divino. Era conocido por su carácter implacable, su mente estratégica y su orgullo feroz. Los hombres lo respetaban y temían. Las mujeres soñaban con su mirada intensa que podía, en un solo instante, prometer tanto la gloria como la ruina. A pesar de su juventud pasada, la madurez había asentado sobre sus hombros una gravedad serena. No había alcanzado su posición a través de la herencia, sino a través de una vida de decisiones frías y conquistas silenciosas. Bajo su liderazgo, su pueblo había prosperado, pero su corazón seguía siendo un territorio inexplorado, una fortaleza sellada tras murallas de acero. La noche comenzaba a desplegar su manto estrellado sobre el desierto. Las primeras antorchas fueron encendidas en el palacio, arrojando reflejos danzantes sobre las paredes de mármol. Samir bajó lentamente la vista, observando los patios que comenzaban a llenarse de cortesanos y sirvientes. Allí, en ese mundo de obediencia y esplendor, él era el centro absoluto, el sol alrededor del cual todos orbitaban. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud nueva germinaba, débil, pero persistente, como una brisa que anuncia la tormenta. No lo sabía aún, pero su imperio de control absoluto estaba a punto de ser sacudido por una fuerza que ni su poder ni su voluntad podrían dominar. El destino ya había comenzado a escribir una nueva historia en las arenas eternas del desierto, y su primer trazo era un nombre que muy pronto, Samir al-Rashid, no podría olvidar. A la mañana siguiente, cuando el desierto despertaba bajo un sol inclemente, una pequeña caravana atravesaba lentamente la extensión infinita de arena. Polvo dorado se alzaba bajo los pasos de los camellos, y entre ellos, en un carruaje sencillo adornado apenas con telas desgastadas por el viento, viajaba Isabela Márquez. Era una joven de facciones serenas y firmes, la piel morena como la tierra fértil de su México natal, y los ojos grandes, de un café profundo, que reflejaban una fuerza interior inquebrantable. Vestía una túnica modesta, bordada a mano, que hablaba de su origen humilde y de su respeto por sus raíces. No llevaba joyas ni adornos ostentosos. Su único tesoro era un pequeño relicario de plata que pendía de su cuello, recordatorio de su madre y de sus valores más profundos. Isabela había cruzado mares y desiertos respondiendo a un llamado humanitario. Una organización internacional había solicitado su experiencia en proyectos de alfabetización y ayuda social en tierras remotas, y así, sin más armas que su fe y su determinación, había aceptado la misión de trabajar en un lugar donde el lujo y el poder parecían gobernarlo todo. Cuando su carruaje llegó a las puertas del palacio, un murmullo recorrió a los sirvientes y cortesanos que se encontraban en los patios. Era inusual que alguien de origen tan modesto fuese recibido en la fortaleza de Samir al-Rashid, y más aún una mujer joven, sin más escudo que su dignidad.
Los guardias, envueltos en túnicas blancas, intercambiaron miradas desconcertadas, pero no opusieron resistencia. La orden había sido dada desde las más altas instancias: permitir la entrada a Isabela Márquez sin cuestionamientos. Al descender del carruaje, Isabela alzó la vista hacia el palacio. Sus ojos no mostraron asombro ni temor, solo una profunda serenidad. Sabía que estaba cruzando una frontera invisible, un mundo donde su voz sería, probablemente, la más débil entre ecos de poder y sumisión. Sin embargo, su corazón latía firme, recordándole cada promesa hecha a sí misma. Mientras era conducida a través de pasillos resplandecientes, donde lámparas de cristal arrojaban destellos sobre paredes cubiertas de azulejos exquisitos, Isabela mantenía la cabeza erguida, los pasos seguros. Cada detalle del palacio parecía susurrar la grandeza de su dueño. Fuentes ocultas entre jardines de bugambilias, terrazas abiertas al cielo estrellado, corredores silenciosos cargados de historia. Finalmente, fue llevada ante un salón de columnas altas donde debía esperar ser presentada formalmente. Allí, sentada en un banco de mármol, Isabela sacó de su bolso un pequeño cuaderno de notas. Mientras esperaba, anotaba en silencio sus primeras impresiones, como quien recoge fragmentos de un sueño que no desea olvidar. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. Samir al-Rashid, desde una galería elevada, la observaba sin ser visto. Sus ojos, acostumbrados a leer las intenciones y debilidades de hombres poderosos, encontraron en esa joven una muralla impenetrable. No había rastro de codicia, ni de miedo, ni de deseo de agradar. Solo había dignidad, una dignidad que no se podía comprar ni someter. Un leve gesto de interés cruzó el rostro del sheik, apenas un suspiro atrapado en el aire caliente de la mañana. Por primera vez en años, sentía una chispa de algo desconocido, curiosidad y respeto. En un susurro casi imperceptible, Samir murmuró para sí: «Veremos cuánto dura tu pureza en estas tierras, donde todo se dobla ante el viento del poder». Afuera, el desierto seguía su canto eterno, ajeno a los dramas humanos que comenzaban a entrelazar sus destinos bajo la mirada implacable del cielo. La mañana avanzaba lenta sobre el palacio, extendiendo sombras largas y doradas en los patios interiores. El rumor de las fuentes se entremezclaba con el aroma dulce del jazmín, mientras la brisa cálida del desierto agitaba levemente las cortinas de seda que enmarcaban las grandes arcadas de mármol. En uno de esos patios, dispuesto con alfombras tejidas a mano y cojines de colores profundos, se celebraba la ceremonia de presentación oficial de los nuevos colaboradores extranjeros. Era una formalidad que Samir al-Rashid rara vez atendía personalmente, pues confiaba en sus ministros para los asuntos triviales. Sin embargo, esa mañana, algo inexplicable lo había impulsado a acudir en persona. Sentado en su trono de ébano y marfil, Samir dominaba la escena con una presencia imponente. Sus ministros y oficiales se alineaban a ambos lados, murmurando entre ellos con respeto contenido. Los recién llegados aguardaban su turno para hacer la reverencia tradicional y recibir las instrucciones correspondientes. Cuando Isabela Márquez fue llamada, el silencio se espesó como una neblina súbita. Avanzó con pasos firmes, sosteniendo entre las manos su pequeño cuaderno, como quien lleva un estandarte de convicciones inviolables. Alzando la vista, Isabela encontró los ojos de Samir. No bajó la mirada. No titubeó. Simplemente sostuvo aquel encuentro visual con una serenidad que, para todos los presentes, resultó desconcertante. Él, acostumbrado a que la gente se inclinara, desviara los ojos o temblara ante su sola presencia, sintió en su interior una vibración desconocida, como si una cuerda tensa hubiera sido pulsada sin aviso. En los ojos oscuros de aquella mujer no había desafío, ni sumisión, solo una aceptación tranquila de su propia dignidad. Isabela, por su parte, percibió la magnitud de aquel hombre. No era solo su autoridad lo que imponía respeto,
sino la fuerza silenciosa de quien había enfrentado tormentas y vencido. Sin embargo, en su corazón, un pensamiento cristalino la acompañaba. Ningún poder en el mundo valía el precio de su libertad. Un leve gesto de Samir indicó a su chambelán que se acercara, y éste transmitió las instrucciones en voz baja. Isabela trabajaría en el programa de alfabetización y en el desarrollo de proyectos de ayuda social en las aldeas cercanas, con acceso libre a los recursos del palacio. Mientras el protocolo continuaba, el sheik no dejó de observarla. Cada movimiento de Isabela, cada gesto sereno, alimentaba una llama que apenas comenzaba a prender en las sombras de su alma. Ella, consciente del peso de aquella mirada, no dio muestras de nerviosismo. Con una inclinación respetuosa de cabeza, aceptó su misión y se retiró con la misma dignidad tranquila con la que había llegado, dejando tras de sí un rastro invisible de algo que muchos en el palacio no sabían nombrar, pero que ya comenzaban a sentir. Un cambio sutil, una promesa de tormenta. En lo alto del palacio, las banderas ondeaban al ritmo del viento, mientras en los corredores más silenciosos se susurraban las primeras palabras de una historia que marcaría para siempre el destino de dos mundos opuestos. La tarde se deslizaba lenta sobre las arenas ardientes, tiñendo el cielo de un tono ámbar espeso, como un océano suspendido en fuego. En el palacio, los ecos de la ceremonia se desvanecían, dejando tras de sí un silencio cargado de algo nuevo, algo que ni los muros de mármol ni las fuentes rumorosas podían contener. Samir al-Rashid caminaba solo por los corredores superiores, sus pasos resonando contra los mosaicos dorados. Llevaba las manos entrelazadas a la espalda, gesto habitual cuando meditaba cuestiones de Estado. Sin embargo, aquella tarde, no eran tratados ni alianzas lo que ocupaban su mente, sino la imagen persistente de una joven que no había doblado la cabeza ante su mirada de acero. Intentó desechar el pensamiento como quien aparta una hoja arrastrada por el viento. Había visto belleza muchas veces, había presenciado admiración, deseo, incluso temor disfrazado de obediencia. Pero lo que había encontrado en Isabela Márquez era distinto, inquietante, como el eco de una verdad olvidada. Samir recordaba el momento exacto en que sus ojos se cruzaron. Esa firmeza silenciosa, esa pureza intacta que lo había atravesado como una lanza invisible. No había ni sombra de cálculo en ella, ni la menor intención de ganarse su favor. Se enfrentaba, por primera vez en muchos años, a una fuerza que no respondía a su poder. En su salón privado, encendió una lámpara de aceite cuyo resplandor vacilante proyectaba sombras alargadas en las paredes. Se sirvió una copa de vino de dátiles, pero el dulzor acostumbrado no logró disipar el sabor amargo de su desconcierto. Los recuerdos, indómitos, volvieron una y otra vez, como olas contra una roca, el ligero temblor de las cortinas al viento, la dignidad serena en los ojos de Isabela, el respeto contenido de sus gestos, y sobre todo, su indiferencia ante su autoridad. Samir se dejó caer en una butaca, el cuerpo relajado pero la mente en guerra. Jamás, en todos sus años de dominio, había sentido la amarga punzada de ser, siquiera por un instante, invisible para alguien. Esa mujer no solo había ignorado su poder, sino que había, sin saberlo, desnudado su más profundo temor, el de ser visto no como un sheik, sino como un hombre. Por un momento, sus labios esbozaron una sonrisa apenas perceptible, amarga y resignada. El viento del desierto golpeó los ventanales, como recordándole que, incluso los imperios más sólidos, pueden ser erosionados por una brisa persistente. En el fondo de su pecho, donde hasta entonces solo reinaba la certeza inquebrantable, germinaba ahora una duda sutil pero devastadora. Y aunque Samir aún no lo sabía, esa pequeña grieta sería la primera señal de que su vida, su mundo y su alma jamás volverían a ser los mismos. Los días siguientes, al encuentro entre Samir e Isabela, parecían transcurrir con la misma calma solemne que siempre había envuelto el palacio. Sin embargo,
Bajo esa superficie plácida, una corriente subterránea de tensiones nuevas comenzaba a gestarse, invisible a los ojos de la mayoría, pero intensa en el corazón del sheik. Samir observaba desde lejos el andar discreto de Isabela, su entrega incansable en las tareas humanitarias. La veía hablar con los aldeanos, enseñar a los niños bajo la sombra de las palmeras, recorrer los senderos polvorientos con la misma dignidad con la que había cruzado los patios de mármol. No usaba velo, no buscaba refugio en las sombras. Su presencia era un testimonio vivo de libertad y fortaleza. Algo en esa independencia feroz irritaba y fascinaba a Samir a partes iguales. Estaba acostumbrado a que todo en su mundo se moldeara a su voluntad, como el agua se adapta al cauce del río. No podía permitir que una sola mujer, por más insignificante que pareciera, se erigiera como excepción a esa ley tácita. Así fue como, en uno de esos atardeceres donde el cielo parecía derretirse en llamas, Samir dio su primer paso. Convocó a uno de sus oficiales de confianza y le dio instrucciones claras. Debía hacer llegar a Isabela un conjunto de comodidades que facilitaran su estancia en el palacio. La orden fue ejecutada con precisión. A la pequeña vivienda que le habían asignado, una modesta casita dentro de los terrenos del palacio, entre huertos de granadas, llegaron cofres de seda, perfumes exóticos, tapices de damasco, y una carta escrita en la más elegante caligrafía, donde se le ofrecía trasladarse a aposentos más suntuosos, contar con sirvientes personales y acceso ilimitado a los jardines privados. Isabela, al regresar de su jornada en las aldeas, encontró aquel despliegue de riqueza esperándola como una trampa dorada tendida a sus pies. Sus ojos se detuvieron un instante en los regalos, brillantes bajo la luz suave del crepúsculo, y luego en la carta, que sostenía entre los dedos como si fuera una hoja seca a punto de romperse. El silencio de la tarde pareció intensificarse mientras leía. No había amenazas abiertas, no había imposiciones directas. Era, como todo en aquel mundo sofisticado, una oferta disfrazada de generosidad, pero Isabela percibía el eco lejano de un intento de posesión. Con la misma serenidad que había mostrado desde su llegada, Isabela tomó un trozo de papel sencillo, escribió una breve respuesta y la entregó a uno de los sirvientes para que la hiciera llegar a Samir. Su respuesta era cortés pero firme. Agradezco profundamente su generosidad, Majestad, pero me encuentro feliz en la sencillez que me ha sido concedida. Mi labor no necesita más ornamentos que el compromiso de mi corazón. Samir recibió la nota mientras contemplaba el anochecer desde su terraza. Al leerla, una chispa de irritación cruzó su mirada, pero no tardó en disiparse, reemplazada por algo más peligroso. Un interés creciente, un hambre de algo que ni toda su riqueza ni todo su poder podían comprar. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo oscuro, Samir comprendía, en lo más íntimo de su ser, que la batalla apenas había comenzado, y que la victoria, esta vez, no sería tan sencilla como acostumbraba. La noche había caído sobre el desierto como un manto de terciopelo salpicado de diamantes. El palacio dormía bajo la cúpula inmensa del cielo, pero en lo más alto de la Torre del Viento, una figura solitaria permanecía despierta, atrapada en un laberinto de pensamientos. Samir al-Rashid, el invencible, el soberano ante quien doblaban la frente reyes y mercaderes, se encontraba sentado junto a una ventana abierta, dejando que la brisa cálida del desierto le acariciara el rostro, como un eco lejano de tiempos más simples. En su mano, arrugada y casi olvidada, sostenía la pequeña nota de Isabela. La había leído decenas de veces, y sin embargo, cada palabra seguía incendiando su orgullo, como si fuera la primera. No entendía, o más bien, no aceptaba, cómo una mujer, sencilla, sin ejércitos, sin alianzas, sin riqueza, podía resistirse tan implacablemente a su influencia. Era como si su negativa no fuese solo hacia sus regalos, sino hacia todo su ser, hacia la esencia misma de su poder. Samir había conocido la adulación y la sumisión, había inspirado miedo, admiración, incluso amor, pero jamás había enfrentado la indiferencia serena que Isabela encarnaba.
Una parte de él, la más antigua, la más salvaje, rugía pidiendo someter esa rebeldía, demostrarle que nadie podía desafiarlo sin consecuencias. Pero otra parte, más nueva, más peligrosa, comenzaba a despertar, susurrándole que esa mujer no podía ser tratada como una conquista más. No era deseo carnal lo que le quemaba el pecho, no era orgullo herido solamente, era algo mucho más profundo y devastador, una fascinación que amenazaba con echar raíces en su alma como una enredadera invencible. Mientras los minutos se deshacían en el silencio de la madrugada, Samir se debatía entre su naturaleza dominante y una necesidad desconocida de ser visto, no como un hombre de poder, sino simplemente como un hombre ante una mujer que no lo temía ni lo veneraba, sino que lo enfrentaba con la desnuda fuerza de su dignidad. Se puso de pie, incapaz de permanecer inmóvil. Caminó hacia la terraza, donde el desierto se extendía en sombras suaves hasta perderse en el horizonte. Allí, bajo la inmensidad muda del universo, Samir, por primera vez en muchos años, se sintió pequeño. Sus labios se abrieron en un susurro apenas audible, como una plegaria arrancada a la fuerza de su pecho. «Isabela, ¿qué has hecho conmigo?» El viento no respondió. Solo llevó su voz hacia las estrellas, como una promesa que aún no sabía qué estaba haciendo, una promesa de batalla o de rendición. El palacio se preparaba para una noche de esplendor. Cada rincón, desde los patios de mármol hasta los jardines ocultos, brillaba bajo la luz de cientos de lámparas de aceite y candelabros de cristal que suspendían estrellas doradas en el aire. Los corredores se llenaban de aromas de especias exóticas y perfumes de flores recién cortadas. Era una celebración en honor a nuevos tratados de comercio con reinos lejanos, una ocasión donde el poder y la magnificencia de Samir al-Rashid se mostraban en su máximo esplendor. La nobleza local e invitados internacionales comenzaron a llegar envueltos en sedas, terciopelos y joyas relucientes. Mujeres con peinados elaborados y hombres de túnicas bordadas se movían como corrientes de un río opulento bajo los grandes arcos de piedra. El murmullo de conversaciones, risas discretas y saludos reverentes llenaba el aire pesado de expectativas. Isabela Márquez, ajena al brillo superficial que envolvía aquella noche, había sido gentilmente invitada como parte de la comitiva humanitaria. Sin embargo, lejos de ser una figura secundaria entre los presentes, su sola aparición provocó un leve pero perceptible estremecimiento en el ambiente. Vestía un sencillo vestido de lino blanco, sin bordados fastuosos ni piedras preciosas, pero en su simplicidad residía una elegancia que ningún adorno podría igualar. Llevaba el cabello suelto, recogido apenas en una trenza discreta que caía sobre su hombro, y en su cuello, como siempre, el humilde relicario de plata que parecía latir al ritmo de su corazón valiente. Mientras avanzaba por los patios iluminados, Isabela no buscaba ser vista, pero era imposible no notarla. Su serenidad, su dignidad silenciosa, contrastaban de manera brutal con el artificio de quienes la rodeaban. Era como una brisa fresca en una sala cargada de perfumes demasiado dulces. Desde su trono, Samir la vio entrar. Su corazón, acostumbrado a la quietud del mando absoluto, dio un vuelco incómodo. No era solo su belleza natural lo que lo perturbaba, era la luz invisible que parecía emanar de ella, desafiando todo lo que él conocía sobre el poder y la admiración. Alrededor, las miradas comenzaban a multiplicarse. Las damas de la corte, vestidas con galas deslumbrantes, murmuraban entre abanicos abiertos como escudos, ocultando celos mal disimulados. Los caballeros, por su parte, lanzaban miradas furtivas, algunos admirativos, otros cargados de un deseo imprudente. Isabela avanzó sin vacilar, ajena a los efectos que su sola presencia provocaba. Saludó a algunos de los anfitriones con una inclinación respetuosa, sonrió con discreción a los niños que correteaban entre los pilares, y luego se situó a un lado.
sin buscar el centro de atención, pero atrayéndolo inevitablemente. Samir no despegó la vista de ella. Cada movimiento de Isabela era una declaración silenciosa de libertad, de resistencia. Y él, el hombre que nunca había tenido que perseguir, sentía ahora una urgencia desconocida, como si el tiempo mismo amenazara con arrebatársela si no actuaba. Un cortesano, un joven emir ansioso de impresionar, se atrevió a acercarse a Isabela, ofreciéndole una copa de vino con una sonrisa embelesada. Isabela, con amabilidad pero con una firmeza que no admitía malentendidos, negó la copa con un gesto cortés y se retiró unos pasos, prefiriendo observar la belleza del jardín iluminado por la luna. Desde su asiento elevado, Samir apretó los puños contra los brazos de su trono. No era celos lo que sentía, era algo más feroz, una necesidad primitiva de proteger lo que aún no le pertenecía, pero que, en su interior, ya empezaba a considerar suyo. La noche continuaba su danza lenta y ceremoniosa, pero en el corazón del sheik, una tormenta se gestaba, oscura y poderosa, anunciando que el destino de ambos se aproximaba a un punto sin retorno. La fiesta había alcanzado su apogeo, y las melodías de los laúdes y los tambores de cuero vibraban en el aire cálido como latidos de un corazón ansioso. Las estrellas parecían inclinarse sobre los jardines iluminados, observando en silencio la sutil guerra de miradas, gestos y silencios que se libraba en aquel mundo de seda y poder. Samir al-Rashid, incapaz de seguir observando desde la distancia, se levantó de su trono. Cada paso que daba hacia Isabela resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Los cortesanos, al notar su movimiento, hicieron a un lado sus conversaciones, y una corriente de expectación recorrió discretamente el patio. Isabela, de pie junto a una fuente antigua cubierta de bugambilias, sintió su presencia antes de verlo. No hubo miedo en su mirada cuando Samir se detuvo frente a ella, solo una calma desafiante que era, en sí misma, un reto. Durante un instante eterno, el mundo entero pareció contener el aliento. Samir la miró con una intensidad que podía incendiar la arena misma, pero Isabela sostuvo esa mirada sin parpadear, como una rama joven que no se inclina ante el viento más furioso. Con voz baja, casi un susurro destinado solo a ella, Samir habló. ¿Por qué rehusas lo que cualquier otra agradecería de rodillas? La pregunta flotó en el aire, cargada de la furia contenida de un hombre acostumbrado a dominar, pero también del desconcierto doloroso de alguien que empieza a conocer la impotencia. Isabela, sin apartar la vista de sus ojos de acero, respondió con suavidad, pero con una fuerza que parecía capaz de partir una montaña. Porque mi valor no se mide por lo que puedo recibir, sino por lo que elijo conservar. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma, rompiendo la superficie de la noche con ondas de asombro silencioso. Algunos de los presentes, aún sin escuchar claramente, percibieron la electricidad del momento y fingieron no mirar, aunque sus corazones latían con la urgencia del drama que se desdoblaba ante ellos. Samir sintió que algo se quebraba en su interior. No era su orgullo lo que sangraba esta vez, sino algo más profundo, más esencial. Había esperado desafío, había anticipado orgullo, pero no estaba preparado para esa pureza incorruptible, para esa verdad que ninguna joya, ninguna promesa de poder podría tocar. Quiso replicar, imponer su voluntad, recordar a Isabela y a sí mismo. ¿Quién era él en aquel mundo que había construido piedra sobre piedra, decreto sobre decreto? Pero en ese momento, las palabras murieron en su garganta, ahogadas por una emoción demasiado nueva para ser nombrada. Isabela, percibiendo su lucha interna, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto, y sin más, dio media vuelta y se alejó entre las columnas blancas, dejando tras de sí un eco de dignidad que pareció permanecer en el aire mucho después de que sus pasos se desvanecieran. Samir permaneció inmóvil, solo entre las sombras doradas, consciente de que la batalla que creía librar contra ella era, en realidad,
una batalla contra sí mismo, y que la guerra apenas había comenzado. El amanecer siguiente llegó teñido de un extraño silencio. Los corredores del palacio, habitualmente animados por el ir y venir de sirvientes y cortesanos, parecían hoy caminar sobre cristales, como si una tensión invisible pesara en el aire mismo. Samir al-Rashid, después del enfrentamiento nocturno con Isabela, había pasado la madrugada en vela, luchando contra sus impulsos más oscuros. La humillación de no haber doblegado a una simple extranjera hervía en su sangre como una fiebre maldita. Orgulloso, herido y aún incapaz de comprender la magnitud de lo que comenzaba a sentir, tomó una decisión instintiva, fría como el filo de una cimitarra. Emitió órdenes discretas, entregadas en susurros a sus hombres de confianza. Isabela Márquez, desde ese momento, vería restringido su acceso a ciertos espacios del palacio y a eventos sociales relevantes. No sería expulsada, no sería humillada públicamente. Samir no caería tan bajo ante los ojos del mundo. Pero su vida diaria se volvería, poco a poco, un territorio cercado, un desierto dentro del desierto. Las restricciones comenzaron de manera sutil. Primero, la invitación a un simposio cultural fue retirada con una excusa diplomática. Después, se le comunicó que ciertas áreas del palacio, como la biblioteca central y los jardines superiores, serían cerradas, por reparaciones. Incluso los aldeanos que solían acercarse para sus clases fueron advertidos de nuevas normas que limitaban sus encuentros. Isabela, al principio, recibió las noticias con la misma serenidad que la caracterizaba. No se lamentó, no preguntó, no reclamó, simplemente adaptó su rutina, encontrando nuevos espacios entre los patios menos concurridos y los jardines olvidados donde aún florecían rosas silvestres. Pero el cambio era palpable. Los saludos se volvieron más fríos, las sonrisas más escasas. Algunos sirvientes, temerosos de caer en desgracia, evitaban cruzar palabra con ella. La soledad se cernía sobre su vida como un manto pesado, tejido con hilos de poder invisible. Samir, observando a distancia, esperaba ver en Isabela alguna señal de rendición, un gesto de debilidad, una súplica, una mirada implorante. Pero lo que encontró fue lo contrario. Día tras día, la veía caminar erguida, con la misma dignidad silenciosa, como un roble que resiste las tormentas más violentas. Una tarde, desde el balcón de su despacho, Samir la vio sentada sola junto a un pequeño jardín oculto, donde los rayos del sol acariciaban su rostro con ternura. Isabela leía un libro sencillo, ajena a los lujos que la rodeaban, tan concentrada en su mundo interior que parecía intocable. Una punzada, aguda como una herida recién abierta, atravesó el pecho de Samir. No había logrado doblegarla. Su poder, su riqueza, sus maniobras políticas. Nada de eso había sido suficiente para quebrar a esa mujer que, sola y aislada, era más fuerte que cualquier ejército que hubiera comandado. Y en ese momento, Samir entendió, aunque no lo quisiera admitir, que cada intento de controlarla no hacía más que atarla a su corazón con lazos invisibles, lazos que él mismo, orgulloso y ciego, estaba tejiendo alrededor de su propia alma. Los días comenzaron a desgranarse uno tras otro en un lento y melancólico compás. El sol seguía bañando las dunas doradas. Las fuentes seguían cantando sus antiguas melodías entre los patios de mármol, y el palacio mantenía su ritmo de esplendor distante, como si nada hubiera cambiado. Pero para Isabela Márquez, el mundo que la rodeaba se había convertido en un océano de silencios. Sin embargo, en lugar de rendirse a la soledad cuidadosamente tejida en su contra, Isabela eligió resistir de la manera más serena y poderosa, creando vida donde otros solo veían desolación. Explorando los rincones menos transitados del palacio, descubrió un pequeño jardín olvidado, oculto tras altos muros cubiertos de enredaderas. Allí, entre la sombra de viejos naranjos y las grietas de fuentes secas, encontró su refugio. Era un espacio que había sido abandonado hacía años,
un rincón de belleza marchita que, a los ojos de todos, no merecía ser reclamado. Isabela, con paciencia infinita, comenzó a devolverle el aliento. Día tras día, bajo el sol implacable o la brisa ardiente, trabajaba la tierra endurecida, removía piedras, limpiaba las raíces asfixiadas, plantaba nuevas semillas traídas de las aldeas cercanas. Sus manos, acostumbradas al trabajo sencillo y honesto, revivían cada rincón con una ternura obstinada. Nunca pidió ayuda, nunca buscó testigos. Su dignidad era su escudo, su fe en el renacimiento su espada silenciosa. Algunos sirvientes, curiosos, la observaban de lejos, incapaces de comprender cómo aquella mujer, reducida a una sombra social, encontraba fuerza en los gestos más humildes. Para Isabela, cada brote que emergía de la tierra seca era una victoria secreta, un testimonio de que la voluntad puede florecer incluso en los terrenos más hostiles. Desde su torre, Samir al-Rashid seguía observándola. Cada mañana encontraba una nueva flor en aquel jardín olvidado, una nueva caricia de color en el paisaje árido, y con cada nuevo brote, sentía su propio control desmoronarse lentamente, como una muralla golpeada por un río invisible. Una tarde, mientras el sol caía en un estallido de sangre y oro sobre las dunas, Samir la vio arrodillada junto a una fuente restaurada, sus manos cubiertas de tierra, su vestido blanco manchado de barro y vida. Este video forma parte de la serie de historias de jeques hechas exclusivamente para ti, que sigues nuestro canal. Para acceder a la playlist de historias de jeques, entra el enlace en la descripción del video. Fue entonces cuando comprendió que Isabela no solo resistía, ella transformaba. No era una rebelde sin causa, ni una prisionera resignada. Era una creadora de mundos, una mujer capaz de reescribir la historia incluso en el silencio más opresivo. Y en su pecho, donde antes reinaba el orgullo indómito, Samir sintió nacer algo que no podía sofocar ni nombrar, un respeto doloroso, una admiración que crecía como las semillas que Isabela plantaba, silenciosas pero imparables, en el corazón mismo de su imperio. La noche caía lentamente sobre el palacio, envolviéndolo en un velo de sombras doradas y murmullos lejanos. Mientras la mayoría de los cortesanos se reunía en los grandes salones para compartir banquetes y música, Samir al-Rashid se alejaba en silencio de los caminos principales, siguiendo rutas menos transitadas, oculto tras los pliegues de su túnica oscura. Era un hombre acostumbrado a ser visto, reverenciado, temido. Pero esa noche, movido por un impulso que ni su mente más lógica lograba dominar, buscaba la invisibilidad. Sus pasos lo llevaron hasta la parte más olvidada del palacio, donde el pequeño jardín que Isabela había resucitado comenzaba a florecer en medio de la aridez. Allí estaba ella, iluminada apenas por la luz plateada de la luna. Sentada sobre un banco de piedra cubierto de musgo, leía un libro antiguo con las piernas recogidas y la espalda recta, como una estatua de sabiduría y resistencia. El viento jugaba suavemente con su cabello suelto, y cada tanto, una sonrisa leve, casi infantil, curvaba sus labios al encontrar un pasaje que tocaba su alma. Samir, oculto en la penumbra de una arcada, la observaba en silencio. Era un espectador de una escena sagrada, de una vida simple y profunda que no necesitaba ornamentos ni aplausos. Cada gesto de Isabela, cada respiración tranquila, era un acto de independencia que erosionaba lentamente las defensas que él había construido durante años. Recordó entonces sus conquistas pasadas, las batallas ganadas, los enemigos sometidos, los pactos sellados a sangre y oro. Todo eso, todo ese poder acumulado, ¿de qué servía ahora, frente a la pureza invencible de una mujer que no buscaba más que su propia verdad? La tentación de acercarse, de romper ese hechizo silencioso, era casi insoportable. Podría presentarse ante ella como un hombre más, abandonar por un instante el peso de su corona. Podría sentarse a su lado, pedirle que compartiera sus pensamientos, rogarle,
si fuera necesario, un poco de la paz que ella irradiaba, pero no lo hizo. Samir entendía, de manera instintiva, que invadir ese momento sería destruirlo. Isabela no era una joya para ser tomada, no era un tesoro para ser reclamado. Era un alma libre, y solo podía acercarse a ella quien tuviera el coraje de renunciar a todo deseo de posesión. Así, permaneció en las sombras, observándola como un penitente observa un altar lejano, sabiendo que cada minuto que pasaba en silencio junto a ella era una herida dulce y dolorosa que lo transformaba sin remedio. La luna, compasiva, siguió su camino en el cielo estrellado, y en el pecho del sheik, un corazón acostumbrado a la dureza comenzó, sin que él lo supiera, a latir de una manera nueva, como un tambor lejano anunciando un destino que ya no podría evitar. Los días posteriores al silencioso encuentro en el jardín fueron un torbellino de emociones contenidas. Samir al-Rashid intentaba en vano ocupar su mente con los asuntos de Estado, las alianzas estratégicas, los tributos que llegaban de tierras lejanas. Pero todo se desvanecía ante la imagen persistente de Isabela, como un oasis que se negaba a ser ignorado en medio del desierto de su existencia. Una tarde, cuando el calor descendía en pesadas olas sobre los patios del palacio, Samir tomó una decisión impulsiva, inusual en él. Ordenó a su chambelán que condujera discretamente a Isabela al invernadero de cristal, un recinto privado reservado para audiencias personales, donde plantas exóticas florecían bajo la protección de grandes cúpulas de vidrio. Isabela llegó con su andar tranquilo, sin rastro de temor en su rostro. Vestía su ropa habitual, sencilla y digna, y en sus ojos brillaba la misma luz serena que tanto irritaba como fascinaba al sheik. Samir la esperaba de pie, junto a un pequeño lago artificial donde flotaban lirios de colores intensos. Cuando ella entró, el silencio entre ambos fue tan espeso que parecía que el aire mismo los empujaba uno hacia el otro. Durante varios minutos, no hablaron, solo se miraron, como dos fuerzas opuestas que reconocen su inevitable choque. Finalmente, fue Samir quien rompió el silencio, con una voz profunda, cargada de un esfuerzo apenas contenido. ¿Qué quieres de este lugar, Isabela? ¿Qué buscas realmente aquí? La pregunta, aunque formulada con aparente calma, escondía una súplica disfrazada. Era como si, incapaz de entender la fortaleza de aquella mujer, buscara una rendija, una grieta donde pudiera penetrar su mundo inexpugnable. Isabela, erguida como un roble, respondió con la suavidad cortante de una espada de seda. Solo busco ser fiel a mí misma, nada más y nada menos. Samir cerró los ojos por un instante, como si esas palabras fueran un golpe que le arrancaba el aliento. Cuando volvió a abrirlos, sus ojos no tenían la dureza habitual, sino una vulnerabilidad nueva, peligrosa y desarmante. Se acercó un paso, luego otro. La distancia entre ambos se redujo a un suspiro. ¿No entiendes que podrías tenerlo todo?, susurró con una pasión que vibraba en el aire caliente del invernadero. Poder, protección, riqueza, respeto, solo tendrías que aceptarlo. Isabela, sin retroceder, sostuvo su mirada y respondió con una firmeza que era más poderosa que cualquier grito. Prefiero perderlo todo antes que perderme a mí misma. Hubo un momento, suspendido en la eternidad, en que Samir alzó una mano, como si quisiera tocar su rostro, su cabello, rogarle sin palabras que comprendiera el abismo que habría en su alma. Pero no se atrevió. El respeto que Isabela imponía con su sola presencia era más fuerte que su deseo. Ella bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto, como quien ofrece un adiós silencioso, y se retiró, dejando tras de sí el aroma tenue de las flores y la certeza imborrable de una batalla perdida antes de ser siquiera declarada. Samir quedó solo, rodeado de la fragancia densa de los lirios y el peso insoportable de sus propios sentimientos, sabiendo, en lo más profundo de su ser, que Isabela no sería una conquista más,
sino su más dolorosa y hermosa rendición. La noche se extendía serena sobre el desierto, salpicada de estrellas que titilaban como antiguas promesas olvidadas. En uno de los pequeños patios escondidos del palacio, Isabela se encontraba sentada sobre un banco de piedra, abrazando su cuaderno de notas contra el pecho como si resguardara un pedazo de su alma. La jornada había sido larga, cargada de silencios tensos, de miradas furtivas y de palabras que jamás serían pronunciadas. A pesar de la magnificencia que la rodeaba, Isabela sentía el corazón ligero, arraigado en certezas mucho más antiguas que los mármoles y los tesoros que decoraban aquel mundo. Cerró los ojos, y con el viento tibio acariciando su rostro, permitió que su memoria la arrastrara muy lejos, a miles de kilómetros de aquel lugar de espejismos y grandeza. La vio, como en un sueño, recorriendo las calles polvorientas de su pequeño pueblo mexicano. Recordó las paredes de adobe, las puertas de madera pintadas de colores desvaídos por el sol, el sonido de las campanas que llamaban a misa en las tardes de domingo. Recordó las manos de su madre, curtidas por el trabajo incansable, tejiendo esperanza en cada puntada de los vestidos humildes que vestían sus días de infancia. Recordó también las lecciones de su abuelo, un hombre de pocas palabras y de principios inquebrantables, que le enseñó que la verdadera riqueza no se encontraba en lo que uno poseía, sino en la capacidad de caminar por la vida con la cabeza erguida y el alma limpia. Cada caricia del viento traía de vuelta una escena, una risa, una promesa silenciosa que había hecho siendo apenas una niña. Nunca doblaría la espalda ante la injusticia, nunca cambiaría su esencia por promesas vacías de grandeza. Abrió su cuaderno con manos temblorosas de emoción y escribió, casi como si rezara: «No soy de aquí ni pertenezco a nadie. Mi hogar es donde mi dignidad respira libre». Levantó la vista hacia el cielo inmenso, sus ojos brillando de determinación renovada. Sabía que Samir al-Rashid representaba una prueba inmensa, un huracán de emociones que habría desarraigado a cualquier otra, pero no a ella, porque su alma no tenía precio, y su libertad era el único tesoro que juraría defender incluso con su último aliento. En algún rincón del palacio, el eco de una melodía antigua flotaba en el aire, como un canto de cuna olvidado. Isabela sonrió con ternura. No era la riqueza ni el poder lo que buscaba en aquel lugar. Era la oportunidad de ser ella misma, aún en medio de un mundo que intentaba, a cada paso, moldearla en algo que no era. Y así, bajo el manto de estrellas del desierto, Isabela renovó su promesa silenciosa. No importaba cuán fuerte fuera la tormenta, no importaba cuán brillante fuera la tentación, ella sería siempre fiel a su libertad. Las noches, que antaño ofrecían a Samir al-Rashid un refugio de descanso y control, se habían transformado en interminables océanos de insomnio. Desde su lecho cubierto de sedas, observaba el techo abovedado de su aposento real, sin encontrar en las sombras ornamentadas ningún consuelo para su alma inquieta. El palacio entero parecía dormir, envuelto en un susurro de fuentes lejanas y el crujir ocasional de la madera bajo la brisa del desierto. Pero en el corazón del sheik, cada segundo era una batalla. Entre el deseo de dominar y la necesidad de entregarse, entre el orgullo feroz que había forjado su imperio y un amor incipiente que amenazaba con derrumbarlo. Se levantaba una y otra vez de la cama, caminando descalzo sobre los tapetes persas que cubrían el suelo frío. Se acercaba al balcón y desde allí contemplaba la vasta extensión de dunas plateadas por la luz de la luna. El viento traía consigo ecos de su infancia, de la educación dura y severa que había recibido, de las promesas que había hecho de nunca mostrar debilidad ante ningún adversario. Y sin embargo, ¿qué era Isabela Márquez sino el más invencible de sus oponentes? Cada gesto de ella, cada palabra firme pero respetuosa, cada mirada que no huía, había sembrado en su alma una rebelión silenciosa. Había descubierto que su verdadero enemigo no era ella, sino la tiranía de su propio orgullo. Una noche, incapaz de soportar la quietud, bajó a las caballerizas,
donde solo los centinelas más leales custodiaban las sombras. Se acercó a su caballo preferido, un imponente corcel negro, y apoyó la frente contra su cuello cálido. Allí, en el silencio compartido con el animal, Samir dejó escapar un susurro que nunca se habría permitido pronunciar ante otro ser humano. ¿Qué me has hecho, Isabela? ¿Cómo has roto lo que creía indestructible? No hubo respuesta. Solo el roce del aliento del caballo, cálido y constante, como recordándole que la vida seguía fluyendo, implacable, aun cuando los muros interiores comenzaban a derrumbarse. En sus horas de vigilia, escribía cartas que nunca enviaría. Frases que hablaban de libertad, de redención, de amor verdadero, escritas con una caligrafía intensa, apretada, como si luchara con cada palabra contra el hombre que había sido. Y en sus momentos más oscuros, Samir se preguntaba si sería capaz de cambiar no por necesidad, sino por deseo, por la simple, irreductible necesidad de ser digno de una mujer que no pedía nada y, sin embargo, lo exigía todo. Las noches de Samir se llenaron de promesas mudas, de sueños rotos y de una esperanza temerosa, esa que solo conocen los que, por primera vez, se atreven a imaginar que amar podría ser un acto de valentía mayor que conquistar reinos enteros. El sol ardía sin piedad sobre el mercado central de la ciudad, donde comerciantes de todos los rincones del desierto exponían sus tesoros, especias que perfumaban el aire, sedas teñidas como atardeceres, piedras preciosas que atrapaban la luz como diminutos soles. En medio de aquel bullicio, una delegación de mercaderes extranjeros había llegado al palacio de Samir al-Rashid para concluir un tratado de comercio largamente negociado. El evento, cuidadosamente orquestado, debía sellar con gloria el dominio del sheik sobre las rutas más codiciadas del continente. Todo estaba dispuesto, las alfombras extendidas, las tiendas adornadas con estandartes, los músicos listos para celebrar la firma. Sin embargo, lo que nadie esperaba, ni siquiera el propio Samir, era el giro amargo que el destino había reservado para aquel día. Apenas comenzadas las conversaciones formales, uno de los líderes de la caravana, un príncipe joven de una nación emergente, rompió el protocolo. Con una sonrisa insolente, puso sobre la mesa condiciones inaceitables, claramente diseñadas para humillar a Samir delante de su corte. Era un desafío público, un acto de osadía que, de ser aceptado, reduciría el poder y el honor del sheik ante todos los presentes. El silencio se adueñó del mercado. Los tambores callaron. Las conversaciones se ahogaron en la garganta de los cortesanos, y hasta las banderas parecieron detener su ondeo bajo el viento inclemente. Samir, de pie ante todos, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Durante un instante, su instinto de guerrero rugió dentro de su pecho, exigiendo represalia inmediata. Pero entonces, en un relámpago de lucidez, comprendió algo más profundo, que a veces, el verdadero poder reside en saber perder con dignidad antes que ganar con vergüenza. Clavó su mirada de acero en el joven príncipe, y en un gesto que sorprendió a toda la plaza, Samir retiró tranquilamente su propuesta, inclinó la cabeza con respeto y anunció, con voz serena y firme: «Prefiero retirarme con honor que avanzar sin dignidad». El murmullo que recorrió la multitud fue como una ola que azotó las orillas de un mar inmutable. Muchos bajaron la mirada, avergonzados por haber esperado otra reacción. Otros, en secreto, sintieron un respeto renovado por aquel hombre que había sabido ser más grande que su propia cólera. Desde una esquina discreta del mercado, Isabela había presenciado toda la escena. No fue la derrota lo que grabó a Samir en su corazón, sino la manera en que eligió enfrentarla. En su postura erguida, en su renuncia consciente al orgullo fácil, vio no al soberano indomable, sino al hombre verdadero, capaz de enfrentar la pérdida sin perderse a sí mismo. Por primera vez desde que lo conociera, Isabela sintió que algo se quebraba en la barrera que había construido alrededor de su alma. No era amor aún, pero sí una semilla nueva,
plantada en el fértil terreno de la admiración sincera. Mientras Samir abandonaba el mercado con pasos tranquilos pero pesados, bajo la mirada silenciosa de cientos de ojos, el viento del desierto recogía su capa y la alzaba brevemente en el aire, como un estandarte de una batalla invisible, una que se libraba, ahora, en el corazón de ambos. La noche envolvía al palacio en una calma densa, como si el propio desierto contuviera la respiración. Las antorchas titilaban en los corredores desiertos, y el viento cargado de arena golpeaba suavemente los vitrales de colores que, a esa hora, ya no filtraban la luz del día, sino las sombras temblorosas de la oscuridad. Isabela caminaba en silencio hacia su pequeño refugio en el jardín, después de un día de labores discretas y reflexiones aún más profundas. El recuerdo de la escena en el mercado seguía gravitando en su mente, como una melodía persistente que se negaba a desvanecerse. Fue en un cruce de corredores solitarios donde el destino, una vez más, los puso frente a frente. Samir al-Rashid surgió de entre las sombras como un espectro de su propio orgullo. No llevaba su túnica de gala ni el emblema de su poder, apenas una capa ligera que parecía haber olvidado su propósito de imponer respeto. Sus ojos, habitualmente duros como el acero, estaban apagados, hundidos en una melancolía inesperada. Durante un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era tan denso como el calor del desierto antes de una tormenta. Fue Samir quien rompió la distancia, su voz grave apenas un susurro. «Isabela», dijo, como si invocar su nombre fuera ya un acto de vulnerabilidad suprema. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida ha sido una jaula, aunque hecha de oro? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros lo estudiaron con una mezcla de compasión y prudencia. Samir no pedía consejo ni consuelo. Pedía algo mucho más difícil, ser visto como realmente era. Se acercó un paso más, bajando la mirada, como si cargar con su propio peso fuera más difícil esa noche que enfrentar ejércitos en batalla. «He construido muros», continuó en voz baja, tan baja que Isabela casi tuvo que inclinarse para escucharlo. «Muros que protegieron todo lo que amaba, y también muros que me dejaron solo». La confesión flotó entre ellos como un secreto arrancado a la noche misma. Samir no la miraba directamente, como si temiera encontrar en los ojos de Isabela el juicio que tanto temía. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. Vio ante sí no al sheik invencible, sino al hombre, desnudo de sus armas, de su orgullo, pidiéndole en silencio que lo reconociera más allá de su leyenda. Con una voz suave, casi un soplo en la oscuridad, ella respondió: «A veces, los muros más altos son los que más necesitan ser derribados». Las palabras no fueron un reproche ni una orden, apenas un espejo ofrecido con ternura. Samir levantó la vista, y por un instante, el peso de los años, las batallas y las cicatrices desapareció de su rostro. Allí estaba, frente a ella, simplemente un hombre buscando un lugar donde descansar su alma cansada. Pero Isabela, fiel a sí misma, no extendió su mano, no lo abrazó, no intentó salvarlo. Sabía que la verdadera libertad no se regala, se conquista desde dentro. Él lo entendió, y en un gesto que sellaría para siempre aquella noche en sus memorias, Samir retrocedió un paso, bajó la cabeza en señal de respeto y, en silencio, se despidió. Mientras se alejaba, la brisa del desierto se llevó consigo el susurro de su nombre, como una plegaria no pronunciada que habría de acompañarlo en cada rincón de su alma. La mañana siguiente llegó teñida de una luz suave, dorada, como si el propio desierto quisiera ofrecer un breve respiro después de una noche cargada de emociones calladas. Los muros del palacio brillaban bajo el primer sol, pero en el corazón de Isabela, un torbellino silencioso agitaba las aguas de su serenidad habitual. Se encontraba en su jardín escondido, aquel pequeño paraíso que había revivido con sus propias manos, regando con paciencia las flores nuevas que empezaban a poblar los senderos de piedra agrietada. Cada gota de agua que caía sobre la tierra sedienta parecía eco de los sentimientos que brotaban,
inesperados, dentro de ella. La imagen de Samir, vulnerable, confesando sus miedos en el silencio de la noche, volvía a su memoria una y otra vez. Había visto en sus ojos una soledad tan profunda que, por un instante, había sentido el impulso casi irrefrenable de extender su mano, de ofrecer consuelo. Había sentido compasión, sí, pero también algo más peligroso: ternura. Sin embargo, Isabela era fiel a la promesa que había hecho consigo misma muchos años atrás, en aquellas calles polvorientas de su tierra natal. Sabía que la compasión podía nublar el juicio, y que el amor, si había de nacer, debía hacerlo desde la libertad, no desde el dolor ni la necesidad. Esa tarde, cuando Samir la encontró nuevamente en el jardín, fue él quien esperó a ser reconocido. No se acercó como el soberano acostumbrado a tomar, sino como un hombre dispuesto a esperar. Isabela, consciente de su presencia, cerró su cuaderno de notas con cuidado y se levantó despacio. Sus ojos, serenos pero firmes, encontraron los de él. Durante un largo instante, el viento jugó entre ellos, levantando el perfume de las flores nuevas, llevando consigo palabras que no fueron necesarias. Finalmente, Isabela habló, su voz suave pero implacable, como la corriente de un río que nunca se detiene. El amor que nace del poder siempre será una prisión, aunque se disfrace de oro. Samir la escuchó en silencio, como si cada palabra fuera una llave que abría puertas selladas dentro de su alma. Ella dio un paso más cerca, no como quien se rinde, sino como quien ofrece una verdad sin adornos. Si alguna vez has de amarme, Samir, que sea porque has aprendido a ser libre, no porque deseas que yo deje de serlo. No hubo reproche en su tono, ni desafío. Solo una claridad luminosa, como la del amanecer que se filtra por entre los montes después de una noche de tormenta. Samir bajó la cabeza en señal de respeto, aceptando sin resistencia la verdad que ella le ofrecía. No intentó persuadirla, no intentó prometerle un mundo nuevo. Entendía ahora que cualquier cambio debía comenzar dentro de sí mismo. Isabela, con una leve sonrisa que era más un suspiro del alma que un gesto consciente, volvió a su jardín, mientras Samir se retiraba lentamente, llevando consigo una semilla más profunda aún que el deseo, la semilla de la transformación verdadera. Bajo el sol cada vez más intenso del desierto, dos corazones seguían latiendo en caminos paralelos, destinados a cruzarse solo si ambos aprendían primero a caminar libres. El viento del desierto, cargado de arena y nostalgia, soplaba con fuerza aquella mañana. Las banderas del palacio ondeaban como si anunciaran una batalla invisible, una revolución silenciosa nacida no en los campos de guerra, sino en el corazón de un solo hombre. Samir al-Rashid se encontraba de pie en el Salón de los Espejos, un recinto majestuoso donde los rayos del sol se filtraban a través de vitrales de colores, tiñendo de oro, zafiro y rubí cada rincón del mármol frío. Era allí donde los grandes tratados habían sido firmados, donde generaciones de su estirpe habían sellado alianzas y proclamado juramentos de poder. Pero esa mañana, Samir estaba solo, sin escoltas, sin ministros, sin testigos, solo, frente a su reflejo multiplicado en los infinitos espejos, enfrentando la decisión más difícil y más honesta de su vida. Isabela fue conducida hasta él con la misma cortesía serena de siempre. Vestía su túnica de lino sencillo, y su rostro, aunque sereno, mostraba una leve sombra de preocupación, como quien presiente que algo irreversible está a punto de suceder. Al verla entrar, Samir sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era deseo lo que lo movía en ese instante, ni siquiera necesidad. Era amor. Un amor que había aprendido a soltar antes que a retener. Ella se detuvo a unos pasos de distancia, aguardando en silencio, como el amanecer espera al sol. Samir respiró hondo. Cerró brevemente los ojos, y cuando habló, su voz no era la del sheik acostumbrado a ordenar, sino la de un hombre que ofrecía su corazón desnudo. Isabela Márquez,
Su voz vibraba con una mezcla de solemnidad y ternura. Te libero de cualquier lazo que pudiera atarte a este palacio, a estas tierras. A mí. Ella parpadeó lentamente, sorprendida por la magnitud de esas palabras. Samir dio un paso hacia adelante, pero detuvo su impulso a medio camino, respetando el espacio sagrado entre ellos. Puedes irte cuando quieras, llevar contigo tu libertad intacta, tu dignidad invicta, y mis respetos eternos. No habrá deuda, no habrá sombra. Tu camino será solo tuyo. Por primera vez, la emoción quebró la compostura de Isabela. Sus ojos, siempre firmes, se llenaron de un brillo cálido, como la lluvia inesperada en medio de un verano abrasador. Quiso hablar, pero Samir levantó suavemente una mano, no para imponer silencio, sino para sellar su renuncia con dignidad. Si alguna vez decides quedarte, dijo con la voz apenas un susurro, que sea porque tu corazón así lo dicta, no por promesas, no por cadenas invisibles. El eco de sus palabras pareció quedar suspendido en los cristales del salón, multiplicándose como un juramento silencioso. Isabela inclinó la cabeza, en un gesto de profundo respeto, y sin necesidad de palabras, agradeció la grandeza del acto. Un acto que, en su generosidad, la ataba más a Samir que cualquier decreto, que cualquier posesión. Mientras ella se retiraba lentamente del salón, envuelta en la luz multicolor de los vitrales, Samir sintió una paz nueva, una calma que no provenía del dominio, sino de la rendición voluntaria de su orgullo. Había perdido a Isabela, y, al mismo tiempo, había ganado algo infinitamente más valioso: la dignidad de amarla libremente. La mañana siguiente se presentó con una claridad dolorosa, como si el sol mismo supiera que algo irremediable estaba a punto de suceder. Los muros blancos del palacio reflejaban la luz con un fulgor casi hiriente, y el viento del desierto, siempre testigo silencioso de los dramas humanos, soplaba más áspero, más crudo. Isabela Márquez cruzaba lentamente los patios del palacio, su pequeño equipaje en la mano, acompañada solo por el eco de sus propios pasos. No había comitiva, no había despedidas oficiales. Samir había ordenado que su partida fuera libre de toda ceremonia, tal como había prometido. Una despedida silenciosa, digna, a la altura de todo lo que habían vivido y no dicho. A cada paso, Isabela sentía su corazón desgarrarse en silencio. No era la riqueza, no era el lujo lo que dejaba atrás, sino algo infinitamente más precioso: la posibilidad de un amor verdadero que, como un jardín salvaje, aún no había tenido tiempo de florecer. Sabía que Samir, en su gesto de renuncia, le había ofrecido lo más sagrado que un hombre de su estirpe podía ofrecer: su propia libertad, su propio corazón, sin cadenas ni condiciones. Y eso, precisamente, era lo que hacía su partida aún más dolorosa. Llegó a las puertas principales del palacio, donde un viejo sirviente, de rostro curtido por el tiempo, le ofreció una reverencia silenciosa y le tendió las riendas de un caballo blanco. Un regalo de despedida de Samir, sin nota, sin palabras. Isabela acarició el lomo del animal con ternura, y montándolo con la gracia de quien sabe que su camino no puede ser otro, cabalgó lentamente hacia el horizonte abierto, hacia el mar dorado de dunas interminables. Desde una de las terrazas más altas del palacio, oculto tras los cortinajes ondeantes, Samir la observaba partir. No hizo intento de llamarla, no intentó detenerla. Permaneció inmóvil, como una estatua esculpida en el dolor y en la aceptación. Cuando la figura de Isabela se volvió apenas un punto en el infinito desierto, Samir apoyó las manos en la barandilla de mármol y cerró los ojos. No sentía derrota, no sentía orgullo, sentía amor. Un amor limpio, desgarrador, irreversible. Por primera vez en su vida comprendía que amar era desear la libertad del otro más que su posesión, que amar era quedarse solo,
si ese era el precio de respetar el alma amada. El sol ascendía implacable en el cielo, y el desierto, inmenso y silencioso, se extendía ante él como un espejo de su propia soledad. Samir al-Rashid, el invencible, había encontrado su verdadera grandeza no en las victorias, sino en la renuncia más dolorosa y más pura de su vida. Mientras el viento levantaba pequeñas columnas de arena que se desvanecían al instante, él susurró al horizonte: «Vayas donde vayas, Isabela, mi corazón siempre será tuyo». Y el desierto, eterno, guardó aquel susurro como un juramento escrito en la arena y en la memoria de quienes amaron sin cadenas. El tiempo había pasado como una brisa cambiante sobre los campos de México. Las estaciones se sucedieron una tras otra, trayendo lluvias mansas, soles inclementes y la eterna promesa de renovación que latía en cada rincón de la tierra fértil. Isabela Márquez había regresado a su pueblo natal, al mismo lugar donde la dignidad y la libertad se habían sembrado en su alma muchos años antes. Vivía ahora de manera sencilla, enseñando a los niños a leer bajo los árboles de mango y ayudando a las mujeres a bordar historias de colores en telares que parecían capturar oasis de sueños antiguos. Aquella tarde, el pueblo entero estaba envuelto en el bullicio alegre de la feria anual. Puestos de comida se alineaban a lo largo de la plaza principal, impregnando el aire con aromas de tamales, churros recién fritos y frutas cubiertas de miel. Los niños corrían de un lado a otro, y los músicos llenaban el ambiente con melodías de guitarras, violines e inocentes carcajadas. Isabela, vestida con una blusa blanca bordada a mano y una falda larga de vivos colores, recorría los puestos con una sonrisa serena, saludando a los vecinos, acariciando la cabeza de los niños que la reconocían con cariño. Fue junto a un puesto de artesanías donde escuchó los primeros susurros. Dos mujeres conversaban animadamente, ajenas a su proximidad. «Dicen que ha llegado un hombre misterioso al pueblo», comentó una, agitando un abanico bordado. «Un extranjero de tierras lejanas, buscando algo que perdió hace mucho tiempo». «¿De Oriente?», preguntó la otra, con los ojos brillando de curiosidad. «Sí», asintió la primera. «Alto, de presencia imponente, con mirada de tormenta. No habla mucho, pero parece que lleva un retrato antiguo entre sus pertenencias. Una mujer, dicen». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco silencioso en el pecho. No preguntó, no interrumpió. Simplemente siguió caminando, como si el peso de las palabras se derramara sobre ella en oleadas silenciosas. Más tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de púrpura e ouro o seu mexicano, Isabela se detuvo frente a un pequeño altar improvisado con velas encendidas. Hizo una oración silenciosa, no pidiendo, sino agradeciendo, por la vida, por la libertad conquistada, por el amor que, incluso en la distancia, nunca se había apagado dentro de ella. No buscó al forastero. No se dejó llevar por la urgencia. Sabía que los encuentros verdaderos no se forzaban. Llegaban cuando ambos corazones estaban listos. Y así, mientras la feria brillaba en la noche creciente, entre risas, música y promesas, Isabela supo, en lo más profundo de su alma, que el amor verdadero, el amor que no exige, que no aprisiona, que no humilla, tal vez estuviera más cerca de lo que jamás había imaginado. En alguna esquina de aquella feria llena de luz, una sombra alta y silenciosa esperaba, paciente como el desierto ante el amanecer. El destino, ese viejo tejedor de caminos, aún tenía hilos por entrelazar. Hemos llegado al final de esta maravillosa historia. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Y si quieres ver más historias de jeques árabes, haz clic aquí en la tarjeta que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo video.